¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, JustVic. Bueno, en el video de hoy vamos a abrir una pieza del nuevo Structure Deck Mechanized Madness. Si ustedes están interesados en saber más sobre esta misma estrategia o el arquetipo, ya tengo dos videos en los cuales hablo a fondo sobre estas mismas cartas, cómo complementar su uso, y también en los siguientes días voy a estar subiendo mi propia versión del deck. Pero por ahora vamos a ver qué es lo que contiene este mismo Structure Deck. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el Structure Deck Mechanized Madness es el reestructurado del Structure Deck de Machina Mayhem, que fue lanzado hace aproximadamente 10 años, y me parece que la elección de este mismo Structure Deck es muy buena porque muchos jugadores tuvieron su primer acercamiento a un juego más competitivo, mucho más serio, precisamente de la mano de esta estrategia. Aquí vamos a ver cuáles son las cartas que nos dice que trae el mismo Structure Deck, lo vamos a ver justamente en un momento. Se nos están mencionando las cartas en rareza de foil, que tiene su mat. Como siempre, me parece que es un tanto lamentable que no podamos tener acceso a los mats de tela, tal y como lo hace Europa. Sin embargo, con los cambios recientes que hemos tenido, sobre todo por la situación mundial reciente y simplemente por cómo está cambiando los productos Konami, me parece que podríamos llegar a ver que esto va a suceder para América y prácticamente para todo el mundo muy pronto. Entonces solamente nos queda esperar a ver. Primero que nada, aquí ya tenemos nuestra carta principal, que es el Machina Citadel. Es un monstruo jefe increíble, ya hablé mucho sobre esta misma carta. Vamos a ver cómo se ve este mismo mat de papel. Siempre son muy atractivos. De nuevo, es una lástima que sean de papel y sean tan frágiles, pero la verdad es que nada les quita el diseño tan increíble. También aquí tenemos a Air Radiator, Air Raider me parece que es su nombre, Citadel y precisamente Irradiator. Para la parte de atrás muchas veces tenemos los consejos sobre cómo podemos estar armando la estrategia. Tenemos básicamente todas las cartas Machina importantes. También se nos están mencionando cartas del Eternity Code, que ya fue prácticamente filtrado todo el Eternity Code y vamos a hablar mucho más a fondo sobre este mismo. Unas cuantas cartas más que se nos está recomendando utilizar de muchos productos. Tenemos Mystic Fighters, tenemos la lata, Ignition Assault. Entonces por esta parte me parece que es bastante estándar todo lo que nos está mostrando, pero vamos a pasar precisamente a lo que nos importa, que es precisamente la abertura del Structure Deck. Probablemente este Structure Deck no sea tan bueno como el de Salamangreat o el de Shadow siquiera, hablando por ejemplo por las cartas que se nos están entregando, sea porque van a ser muy valiosas dentro de algún tiempo o simplemente porque este Structure Deck vaya a tener relevancia competitiva. Sin embargo, no deja de ser un muy buen Structure Deck y una muy buena oportunidad de hacerse de muchas cartas muy buenas. Primero tenemos al Machina Citadel. Este es prácticamente el Raigeki en el turno del oponente. Es una carta muy buena para muchas estrategias, sobre todo que se enfocan en destruir. Es muy difícil poderse deshacer de este monstruo. Está siendo entregada en rareza ultra y es nuestro monstruo jefe, carta muy importante. Luego tenemos Machina Possessed Rage. Esta es desafortunadamente de atributo de oscuridad. Honestamente creo que esta carta no es tan útil, al menos no cuando estamos empezando a hacer las jugadas. Llama la atención que esta sea la rareza ultra, porque solamente estamos teniendo, me parece que 2 en rareza ultra, pero bueno, no deja de ser una carta Machina y que muchos jugadores también disfrutan de estar utilizando. Tenemos Machina Air Raider, que esta es la carta que vamos a querer dejar en el turno del oponente. Vale la pena mencionar que su restricción es un poco más amplia, precisamente por su mismo efecto. Para su invocación necesitamos tirar un monstruo Machina, eso es prácticamente para todos estos monstruos. Durante el turno del oponente, un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo máquina que controlamos e invocamos de manera especial un monstruo desde nuestro deck Machina con un nombre diferente y con un nivel igual o menor que el monstruo que seleccionamos, y si lo hacemos, destruimos al monstruo que seleccionamos. Esto es relevante porque muchas veces hay muchos jugadores, sobre todo empezando a usar este deck, que con este piensan que pueden traerse a prácticamente cualquier pieza, específicamente hablando de Citadel, pero esto no es así. Entonces vale la pena que pongan atención a los mismos efectos, pero también esta es una carta muy importante y también hay que utilizarla a 3. Machina Redeployment, que de hecho tiene un cambio de nombre, me parece que se llamaba Machina Reformation. Este es prácticamente el rota del arquetipo. Podemos tirar una carta para buscar 2 monstruos Machina o tirar una carta Machina para podernos buscar 2 cartas Machina menos esta misma. Entonces es una carta muy buena. Esta estrategia es increíblemente consistente contra lo que podría parecer. Luego tenemos la carta que todos están buscando en la forma de Unauthorized Reactivation, que es una carta de Quick Play. Seleccionamos un monstruo máquina que controlamos, equipamos un blanco apropiado de máquina unión desde nuestra mano deca ese monstruo, pero el monstruo de unión que equipamos no puede ser invocado de manera especial este turno. Esto es irrelevante porque queremos utilizar esta carta para traernos al Union Driver, que es una carta que también hace su debut en el Eternity Code, que prácticamente va a ser lanzado en unas semanas. Entonces esta va a ser muy buena, sobre todo para la estrategia de ABC, y me parece que esto es mucho de lo que va a ayudar a la venta del Structure Deck. Luego tenemos Machina Irradiator, que de hecho es una carta común. Esto no lo había visto hasta este momento. Me parece que esto va a garantizar
utilizar que esta sea reimpresa super de OTS, quizás en unos 2 o 3 de estos mismos sobres, pero esta también es de las cartas más importantes. Esta, de manera muy peculiar y de manera muy similar a cómo funciona Air Raider, es prácticamente el mismo efecto y este es simplemente para nuestro turno. Entonces hay que aprender a utilizar estas mismas cartas, pero también es tan útil que lo necesitamos utilizar a 3. Luego tenemos Machina Fortress, que es prácticamente el monstruo jefe de hace 10 años. Sigue siendo una carta increíble, método de invocación muy simple, efecto cuando esta es destruida o nos permite seleccionar una carta, sigue siendo una carta muy buena. Luego tenemos Machina Gearframe, que prácticamente es el Stratos del deck. Es muy mala fortuna que solamente pueda ser activado cuando es normal summon, pero ya que esta carta tiene 10 años, entonces se entienden las limitaciones de esta. A Machina Peacekeeper, que puede llegar a ser utilizada en ciertas versiones, sobre todo porque estas son piezas de unión y que precisamente pueden estar funcionando con Reactivation, así que tiene sentido. Machina Force, que es prácticamente para poder cubrir el efecto de Fortress. Tenemos Megaform, que esta me parece que sí es una carta muy útil porque está en conjunto de Irradiator. Es la forma en que prácticamente vamos a poder estar generando combos muy potentes y muy simples. Ya lo van a ver dentro de unos días cuando esté mostrando mi propia versión. Machina Cannon, que me parece que se llegó a utilizar a 1. Muchas de las cartas Machina que había comentado que es desafortunado que simplemente estén viniendo por relleno. Otra cosa hubiera sido si estas hubieran tenido su artwork original, por ejemplo, se puede ver muy claro en el caso de Defender o en el caso del mismo Sniper que prácticamente las balas parecen como de juguete, me parece, y en las versiones de OCG son prácticamente armas. Entonces, si hubieran tenido este cambio hubiera sido mucho mejor. Sin embargo, creo que eso es algo que vamos a poder ver dentro de algunos años en los Lost Art Promotion. Commander Covington, que también es una carta que creo que no debió haber venido, pero pues esto es prácticamente todo lo que nos entrega el Structure Deck del mismo Machina. Para cartas de complemento tenemos a Jisukiro. Nunca está de más tener cartas de Kaiju, sobre todo porque ya sabemos que llega el Red Eyes Dragoon precisamente para la Megalata. El Snowplow Hostile Rustle, esta carta me parece que no debió haber venido. Se nota la sinergia con monstruos de nivel 10, pero precisamente la ausencia de, me parece que es el Super Express Bullet Train, es algo que va a doler para poder construir este deck solamente con 3 Structure Decks. Sin embargo, sabemos que esta va a venir en la segunda temporada de Legendary Duelist, pero simplemente hubiera ayudado a que este Structure Deck fuera muy superior. Tenemos luego al Genex Ali Birdman. Esta es una carta muy buena. Scrap Recycler, que el año pasado fue una carta muy costosa, se tuvo que reimprimir e incluso en su reimpresión era muy cara. Esta es una carta de un motor increíble. Si ustedes no conocen cómo funciona el motor de los Scrap, les recomiendo que le echen un muy buen vistazo. Es muchas veces muy subestimado y no muy conocido. Tenemos Torque to Gear, que también funciona para ABC, funciona para el uso del Mail Factors Command. Tenemos Righty Driver en conjunto del Lefty Driver. Si ya tienen a Needle Fiber, este va a servir muchísimo. Tenemos Despot 1 y por ende Despot 3. Estas cartas tienen prácticamente el mismo propósito y en realidad son bastante genéricas, así que pueden ayudar a cualquier estrategia de máquinas. Tenemos el Machina Defense Perimeter, que esta carta honestamente no me gusta. Entiendo por qué lo querrían utilizar varios jugadores, puede proteger de blancos, sin embargo creo que es una carta lenta y en general no le está brindando mucho. Machina Armored Unit, que esta nos puede ayudar a acelerar, pero va a depender mucho de su construcción. Iron Call, que esta carta solamente existía en foil y llegó a ser bastante costosa en su lanzamiento, excelente reimpresión de esta misma. Iron Draw, que esta solamente existía de Battles of Legend y en secreta, es muy bueno que se nos entregue reimpresión. Magnet Reversa, una carta que ya necesitaba su reimpresión con desesperación, es algo excelente. Limited Removal, para poderse robar esos juegos por simplemente puro ataque. Ties of the Brethren, que es una carta que llegó a ser muy cara en su momento. Otra reimpresión de Pot of Avarice, si es que no la consiguieron precisamente en el Structure Deck de Shadow, me parece que no está mal. Cosmic Cyclone, para poder tener esta carta siempre en el side deck o incluso en main deck, me parece que esta es la mejor forma de poder estar removiendo magias y trampas. Supply Squad es sorprendentemente útil en esta misma estrategia, ya lo van a ver en las mismas repeticiones. Otra de las cartas originales, que es Machina Overdrive, esta nos permite prácticamente tener recursos, poder acelerar mucho más el deck. Sin embargo, como es una trampa, es una carta un tanto lenta y por ende no recomiendo mucho su uso. Cyber Summon Blaster, me parece que esta es una carta que no debió de haber venido aquí. Back to the Front es una buena carta, que de hecho vienen 2 copias, sin quejas aquí, es una carta buena. Trap Trick, que de hecho yo pensaba que esta carta iba a poder ayudar mucho a la venta de este mismo Structure Deck, pero como fue reimpresa en el Secret Slayers e incluso en Rareza Super, entonces no se entiende muy bien por qué acabaron reimprimiendo esta carta, pero si por alguna razón no tenían esta, como es mi caso, esta reimpresión es muy buena y muy agradecida. Begone Knave, que es una de esas cartas de las que hablamos en el video de los mismos Floodgates. Solemn Strike, es muy peculiar estar viendo esta carta en rareza común. Fue una de las cartas más costosas, me parece que fue la carta más costosa durante una buena cantidad de tiempo, y el hecho de que por fin nos esté llegando en común habla de cómo ha evolucionado el mismo juego. Y bueno, prácticamente con eso tenemos todo lo que nos está brindando el Structure Deck. Tenemos nuestras cartas de promo para Duel Links y otras cosas. Pues esto es básicamente lo que nos está entregando el Structure Deck. Como mencioné, es un producto bueno, no es fenomenal, no va a ser producto del año, pero las piezas que nos está entregando siguen siendo muy buenas. Sea que solamente estén comprando 3 para probar esto mismo o que estén complementando con otras cartas que ya tenían previamente, me parece que se está entregando un Structure Deck muy peculiar. No creo que vaya a ser
ser la cabeza del meta, pero no me sorprendería que pudiéramos utilizar algunas cartas como side deck, como un motor, como lo hemos visto como por ejemplo para Orcust y en general como lo hemos visto en Japón. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parece el mismo Structure Deck. ¿Piensan conseguirlo? ¿O qué planes tienen para esta misma estrategia o algunas de las cartas que nos está entregando? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.